Buenas tardes. En el día de hoy vamos a compartir una palabra que de verdad que nos hace mucha falta. La sociedad está llena de temores por todo lo que estamos viviendo y no es casualidad que Dios en su palabra dice 365 veces no temas. Y hoy nos dice no temas. Cuando hay temor en nuestra vida, este temor nos roba la bendición. En muchas ocasiones el temor nos hace cometer errores graves y en otras nos paraliza, nos impide tomar decisiones. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy y pues ponemos en las manos de Dios este tiempo, ponemos en las manos de Dios a todas las personas que hoy se conectan con esta prédica. Y que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestros espíritus, convenciéndonos y mostrándonos qué raíz de temor tenemos que nos está impidiendo tomar decisiones, que nos está robando la bendición o que nos está haciendo cometer graves errores. Bueno, estudiando la palabra, el temor que nos roba la bendición es el que tenemos en nuestro ser, que es aún sabiendo que debemos tomar decisiones, sabiendo porque lo sentimos que debemos emprender este negocio o aquel, o salir de esta vivienda empezar un proyecto nuevo, una nueva empresa, un nuevo empleo. Nos da temor a fracasar, nos da temor a fracasar. Entonces ese es el temor al fracaso. Es el temor que nos roba la bendición, porque Dios siempre nos da ese tiempo para fructificar, para prosperar. Y a veces el temor al fracaso impide que nosotros tomemos esa decisión y perdamos esa oportunidad. Entonces en la palabra vemos el ejemplo de Jacob. Jacob trabajó 7 años por su primera esposa, trabajó 7 años por su segunda esposa, y trabajó más de 7 años por temor a tomar decisiones. Sabía que debía alejarse de su suegro, pero no sabía cómo hacerlo y tenía temor. Se le olvidó que tenía el respaldo de Dios, se le olvidó que Dios dijo que lo iba a bendecir en todo lo que emprendiera, que era bendito al entrar y bendito al salir. Se le olvidó que Dios le dijo que iba a emprender todos los proyectos, el fruto de su trabajo, el fruto de sus manos, su casa, sus bienes, sus animales. Todo lo iba a bendecir, pero él tenía temor a cómo emprender esa nueva vida lejos de su suegro Labán. Y por eso duró tanto tiempo esclavizado. Y digo esclavizado porque aunque estaba con el suegro, vivía esclavizado a todo lo que este león le pedía que hiciera. Y muchas veces nosotros estamos esclavizados. Sabemos que debemos salir. Hoy Dios te dice que sal de ese lugar. Es porque Dios te va a bendecir. Es porque Dios te va a mostrar el camino. Es porque Dios te va a abrir nuevas puertas. A veces nos quedamos en un solo lugar. Nos quedamos empotrados en una empresa, en un negocio que en realidad no está siendo de bendición, por el contrario, nos está esclavizando, nos está robando la bendición, nos está impidiendo ver más allá y al mismo tiempo nos está robando la paz, porque cuando estamos haciendo lo que desagrada a Dios, esto nos roba la paz, nos drena nuestra energía, nos roba hasta el sueño. Ese es el temor al fracaso. Tenemos otro ejemplo muy claro en la palabra, que es cuando el pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel. Y el pueblo nunca tuvo fe.
siempre tuvo temor de salir de Egipto, porque aunque llevaban 430 años en Egipto esclavizados, muchos de ellos orando, rogando y clamando a Dios misericordia, que fueran libres. Pero en el momento que Dios mandó a Moisés, tuvieron temor, tenían temor de tomar esa decisión, tenían temor de salir de Egipto, porque el temor que los agobiaba era el fracaso, no sabían a qué se iban a enfrentar, no sabían qué les iba a sobrevenir en el desierto. Entonces muchos decían que no, que era preferible servirle a los egipcios que morir en el desierto, y eso lo encontramos en Éxodo 14 del 11 al 12. Y le reclamaban a Moisés porque a veces Dios nos desacomoda. Muchas veces Dios nos ha dicho de muchas formas que salgamos de ese lugar, que salgamos de Egipto, que nos alejemos de ese lugar que no es de bendición, porque en realidad no estamos siendo bendecidos, estamos siendo esclavizados. Y Dios nos dice que salgamos, y cuando nosotros no lo hacemos en nuestra fuerza, en fe, confiando en Dios, porque si Él nos dice salgamos es porque Él nos va a guiar, es porque Él nos va a llevar de su mano y nos va a bendecir. Cuando dudamos, cuando somos incrédulos, cuando no creemos en Dios, Dios nos saca a las malas, y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Salió a las malas. Dios utilizó a Moisés, un hombre que conocía la libertad y conocía la bendición de Dios, y lo utilizó para sacar a su pueblo. A pesar de que el pueblo no creía y tenía temor y siempre dudó y siempre se quejó, a las malas salieron de Egipto, porque era el tiempo de Dios. Y a veces Dios nos desacomoda. No esperemos a que nos desacomode, no esperes a que Dios te desacomode, no esperes a que sea Dios el que saque, extienda su mano y te saque. Porque muchas veces, aunque es bendición, no lo vamos a entender y lo vamos a tomar como si fuera maldición, porque no entendemos, y se puede estar perdiendo esa bendición, porque no la recibimos como lo que es, libertad. A veces otro temor que nos agobia es el temor que nos hace cometer graves errores, y es el temor a lo inesperado. A veces llegan situaciones y circunstancias a nuestra vida que nos llenan de tanto temor que nos hacen cometer errores, y tenemos un ejemplo muy claro en la palabra, que es Pedro. Pedro, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, que amaba a Jesús hasta el punto que le dijo que no importaba que él iba a morir con él, pero en el momento que fue confrontado, sintió tanto temor que lo negó, y lo negó 3 veces. Para muchos en realidad eso, los que no conocen de Dios, los que no conocen el amor de Dios, porque no todos los que hablan de Dios conocen el amor de Dios. Esto fue devastador para Pedro. Fue perder todo por lo cual en lo que él había creído, por lo que él había en cierta forma luchado. Su fe, su unción, su amor hacia Dios, saber que Dios lo respaldaba, que Dios lo utilizaba. Y llegó el momento que sintió tanto temor que lo negó, pero Dios en su inmensa misericordia lo restauró. Así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús, al aparecerse de nuevo, a resucitar, se le presentó a Pedro y lo restauró 3 veces. Y tenemos otro ejemplo que es el mismo Pedro. Pedro estaba en un nivel de fe tan alto que yo creo que muchos de los que están escuchando esta prédica quisieran llegar a ese nivel de fe. Fue el único de los 12 apóstoles que caminó sobre las aguas, porque creía en Dios, creía en su palabra. Por eso para él fue tan duro haberlo negado, porque se derrumbó. Y Pedro, cuando Jesús le dijo, sal, ven, Pedro no lo dudó, se bajó de la barca en medio de la tormenta y caminó hacia Jesús,
¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho que vamos, que vayamos, que caminemos hacia Él, que no tengamos temor? Pero a veces tenemos tanto temor de eso inesperado, porque estamos tan aferrados, estamos tan arraigados a nuestras creencias, a religiones, a cosas que en realidad nos han estancado, que cuando Dios nos hace el llamado, dudamos. O en muchas ocasiones nos pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro no dudó, Jesús lo llamó y él se bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Pero llegó un momento que arreciaba tanto la tormenta que él dejó de mirar a Jesús y miró fue la tormenta. Sintió temor y se hundió. Y pues cuando se hundió empezó a clamarle a Dios, a Jesús: Jesús, sálvame que me hundo, me ahogo, Jesús, sálvame. ¿Y Jesús qué hizo? Extendió su mano, lo tomó y lo sacó a flote. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos falta fe para emprender eso inesperado, eso que nos sobreviene, que a veces esas tormentas que no esperamos, como enfermedades, situaciones económicas, divisiones en el hogar, contiendas, conflictos, hasta divorcios. Y para eso tenemos que tener una fe y no temer, y tenemos que mirar siempre a Jesús, mirarlo a los ojos y no mirar la tormenta, porque nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, que él no miró, dejó de mirar a Jesús para ver la tormenta y se hundió. Otro caso que tenemos de lo inesperado es Job, un hombre justo y fiel a Dios, pero él sabía que estaba siendo cómplice de pecado en su casa cuando permitía el pecado de sus hijos, y tenía mucho temor, tenía temor a eso inesperado, tenía temor a que algo les sobreviniera a sus hijos, que algo malo les pasara, y ese temor le impidió tomar decisiones. Todo lo contrario, cometió errores. ¿Por qué? Porque a pesar de que él oraba todos los días por sus hijos, clamaba, se postraba, ofrendaba por sus hijos, pero nunca puso límites. Y se cumplió lo que él mismo decía. Job decía que aquello que tanto temía le sobrevino. Eso lo encontramos en Job 3:25. Lo inesperado. Job no sabía todo lo que le iba a sobrevenir, pero tenía temor. Y cuando uno tiene temor, tiene falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso lo que Job temía le sobrevino, porque tenía mucho temor, le faltaba fe. Y el último clase de temor que hoy quiero que analicemos, que está agobiando hoy en día a muchos hogares y a muchas familias, es ese temor que nos paraliza, es el temor al rechazo. En muchas ocasiones sabemos que tenemos a nuestro lado personas tóxicas que nos drenan, que nos roban la bendición, que nos exprimen, que son como sanguijuelas. Pero tenemos tanto temor al rechazo, tanto temor a empezar de nuevo sin esa persona, que los aguantamos. ¿Cuántas veces nosotras las mujeres vivimos con unos esposos que nos maltratan? No solamente físicamente, sino emocionalmente. Que nos drenan, que nos roban nuestro ser, nuestra fe en nosotras mismas, que nos minimiza,
que nos hace sentir pequeñas, pero tenemos tanto temor a empezar de nuevo, a ser rechazadas, que los aceptamos y lo permitimos. En la palabra tenemos varios ejemplos. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso del temor al rechazo por los familiares. En la palabra está la historia de Lot. Dios le dijo a Abraham: deja a tu padre y a tu parentela y ve a la tierra que te prometo en herencia. Pero Abraham, el sobrino de Abraham, Lot, quería tanto a Abraham y que su tío fue preferido y su tío, entonces Abraham tenía ese temor a ese rechazo, a que ese sobrino que tanto lo amaba lo despreciara. Entonces estuvo con él y Lot nunca veía más allá. Lot no veía más allá y asimismo enseguecía a Abraham, le cerraba los ojos a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a nuestro lado personas que sabemos que nos cierran la vista, nos cierran el camino, que son como vendas, como velos, que no nos deja ver más allá? Familiares que a causa de su forma de ser nos impide avanzar, pero seguimos con ellos y estas personas nos roban la bendición. Dios puede tener grandes cosas para nosotros, pero a causa de estas personas que están ahí con nosotros, no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar, porque son como un velo, nos enceguecen. Pero tenemos tanto miedo a que nos rechacen, a que ese amor que tienen por nosotros supuestamente se acabe, que preferimos perder la bendición. Hoy Dios te está hablando. ¿Qué familiar tienes a tu lado que no debería estar viviendo contigo? Porque así como Dios le dijo a Abraham: deja a tu padre y a tu parentela, hoy te lo dice a ti: deja a tu padre y a tu parentela. Tu familia es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Esa es tu familia. No permitas que Satanás te robe la bendición a través de estos Lot. Personas que no avanzan y no nos dejan avanzar. Otro caso de personas tóxicas son las que están arraigadas a nuestros sentimientos, que están arraigadas a nuestro corazón. Y tenemos un caso muy, muy latente y muy conocido en la palabra, que es Dalila. Dios tenía un propósito grandísimo con Sansón, pero a causa del rechazo, Sansón siempre fue una persona muy dispersa, poco social, o sea, asocial, y lastimosamente nunca supo escoger sus relaciones sentimentales, no las supo escoger bien. Siempre escogió lo contrario a lo que Dios tenía para él. Y a causa de eso se enredó con una mujer de malos sentimientos, como Dalila. Y Dalila le robó la unción. ¿Cuántos de nosotros tenemos llamados? ¿Cuántos de nosotros estamos llamados para grandes cosas? Y tenemos a nuestro lado a Dalilas, personas que nos drenan la unción, que nos roban la unción, que nos minimizan tanto que nos cortan el cabello. Cuando digo nos cortan el cabello tipifica el llamado, el propósito de Dios, y no lo corta con engaños, con palabras amorosas, con engaño, nos cortan el cabello.
impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No nos engañemos, el propósito de Dios no en todos los casos es ministerial, porque así como Dios tiene vasos de uso noble, tiene vasos de uso sencillo. Pero sea el llamado que sea, Satanás siempre va a utilizar a esas personas que nos lleguen al corazón. ¿Para qué? Para que nos roben esa unción, para que nos roben ese llamado, para que si hoy tú sabes y vas a estudiar una carrera, pero la persona que está a tu lado, no, mi amor, no estudies, pero mira, es que vamos a estar menos tiempo juntos, además, tú me vas a hacer mucha falta, mira que, o sea, son personas que nos cortan las alas. Si a tu lado hay personas de esas, si tienes a tu lado una relación sentimental que no te deja avanzar, por el contrario, te mengua, te apaga, te oprime, te roba la unción, no es de Dios. Y tenemos otro caso, las malas amistades. A veces tenemos tanto temor al rechazo. Tenemos tanto temor al rechazo que nos enredamos con malas amistades. Malas amistades que nos llevan a hacer lo malo, que nos roban la bendición de todas las formas, porque tenemos varios casos en la palabra, pero vamos a nombrar 3 en especial. El hijo pródigo. Si ustedes leen la parábola del hijo pródigo, donde iba el hijo pródigo, había escasez y pobreza. ¿Cuántas veces a nuestro lado hay personas que siempre que están con nosotros, a nosotros nos va mal? Personas que no, nos quita la prosperidad, nos quita la prosperidad, que son como de maldición, porque siempre que estamos al lado de esas personas, todo nos sale mal. Eso pasaba con el hijo pródigo. Donde iba el hijo pródigo, había maldición, había escasez, había pobreza, había ruina. Otro caso, Jonás. Aunque era un hombre que Dios utilizó, pero estaba en desobediencia. Y donde iba Jonás, había destrucción. Todos los que estaban cerca de Jonás lo perdieron todo. Si ustedes leen el libro de Jonás, lo pueden comprobar. Donde estaba Jonás, lo perdieron todo. Al punto de que por poco pierden la vida. Piensen, ¿qué personas están al lado de ustedes que siempre traen problemas? Siempre hay contienda, hay disgustos, hay conflictos cuando están esas personas. Hay Jonases. Y otra persona, otro ejemplo que hay en la palabra es Acab. Resulta que Josafat era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que quería caminar conforme a la voluntad de Dios y quería hacer lo recto delante de Dios. Y quería agradar a Dios, pero resulta que tenía una mala amistad que era Acab. Y a causa de esa mala amistad, Josafat no renunció a todo lo malo que debía renunciar para que el propósito de Dios se cumpliera en su totalidad. Josafat tenía reservas en su corazón y esa reserva en su corazón era su amistad con Acab. A causa de esa amistad con Acab, Josafat se hizo que su generación se perdiera. ¿Por qué? Porque el hijo de Josafat se casó con la hija de Acab. Y si ustedes leen la historia que se encuentra en el libro de Reyes, van a ver cuánta muerte hubo. Toda la generación de Josafat, casi toda la generación murió, pereció a causa de esa mala amistad.
¿Cuántas veces nosotros tenemos malas amistades y nuestros hijos terminan enredados con los hijos de esas malas amistades? ¿Por qué? Por temor al rechazo, porque nos da miedo no hacer parte del grupo, nos da miedo no hacer parte de esa amistad, nos da miedo no ser tan populares, que esas amistades por lo regular nos enredan con palabras bonitas, por lo regular son aduladores, son personas aduladoras. ¿Y cuántos de nosotros, por el solo hecho de que nos adulen, de que nos digan palabras bonitas de aceptación, de aprobación y de amor, nos enredamos en malas amistades, en malas relaciones sentimentales o tenemos malas relaciones familiares? Y todas nos roban la bendición, nos roban la unción y traen maldición a nuestra vida. Hoy mi Padre te está llamando y te está diciendo: no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Deja el temor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un ejemplo en la palabra que es hermoso, y es cuando el principal de la sinagoga, Jairo, fue a buscar a Jesús porque su hija estaba muy enferma y se estaba muriendo. Su niña de 12, 13 años estaba muriendo. Y él fue a buscar al maestro para que por favor lo ayudara y que su hija no muriera. Pero había tanta gente siguiendo a Jesús, tanta oposición, que Jesús no alcanzó a llegar. Y en el camino, en el trayecto hacia la casa de Jairo, llegaron los ayudantes de Jairo y le dijeron que ya no molestara más al maestro porque la niña ya se había muerto. Entonces Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo y volvió su mirada a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. Eso lo encontramos en Lucas 8:50. No temas, cree solamente. Es muy fácil decirlo, pero por eso Dios utilizó esa palabra, no temas, 365 veces en la palabra. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida necesitamos escuchar: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Si Dios te dice que deja a tu padre y a tu parentela, que Él te llevará a la tierra que tiene para ti, créelo. Si Dios te dice que sal de Egipto, que no vuelvas a Egipto, no lo hagas, cree solamente. Si Dios te dice que emprende ese negocio, que sal de esa casa, porque estás viviendo en una casa que no te corresponde y eso te está robando la bendición. En Colombia tenemos un dicho: el que se casa quiere casa y costar para la plaza. Es coloquial, pero es muy real. Es muy real. Cuando vivimos bajo el techo de otra familia, que ya no es la nuestra, eso nos roba la bendición. Nos roba la bendición, roba el propósito. ¿Cuántas veces Dios te dice: suelta esa mala amistad, deja esa relación? Si Dios te lo dijo, hazlo, no temas. Él te va a dar fuerzas, va a fortalecer y te va a sacar de ese lugar y te va a llevar a lugares espaciosos. Jesús le dijo a Abraham: sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar.
Así es la bendición que tengo para ti, como la arena del mar. Y hoy te lo está diciendo a ti. Sal de tu tienda. No te quedes ahí estancado. El temor nos paraliza. El temor no es de Dios. Hay un temor que debemos tener, que es temor a Dios, es el temor de reverencia a Dios, temor de fallarle, temor de contristar su espíritu, temor de desagradarlo, de desobedecerle. Pero esa es la reverencia que le debemos a Dios. Pero al mundo no debemos temer, porque no somos del mundo, aunque vivimos en él. Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo en tus manos, Señor, a todas y cada una de las personas que se conectaron en el día de hoy, Señor, para que seas tú, Señor, rompiendo, quebrando todo espíritu de temor, Señor, fortaleciendo, Señor, y aumentando su fe, Señor. Padre amado, muéstrales el camino, Señor, muéstrales, Señor, el camino, así como lo hiciste con Abraham, Señor. Bendice su entrada y su salida, Señor, así como lo hiciste con Jacob, Padre amado. Bendícelo, Señor. Padre amado, mi Señor Jesucristo, aleja de las vidas de tu pueblo que hoy se conectan, Señor. Aleja los Lot, aleja las Dalilas, aleja los Jonases, los Acab, Señor. Aleja todo espíritu inmundo que venga sobre ellos, Señor, que quiera drenar, robar la bendición, robar la unción, traer maldición, Señor. Todo aquello que los paraliza, Señor, todo espíritu de temor hoy es atado, es quebrado y es anulado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque a libertad fuiste llamado, porque Dios hoy dice: no temas, no desmayes. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios lo dice. Cree solamente. No temas, cree solamente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias.